Dinámica lineal. En este capítulo estudiaremos el efecto de las fuerzas sobre el movimiento de los cuerpos. Vamos a trabajar con cuerpos acelerados utilizando la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. El peso se define como la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen los planetas sobre la masa de los cuerpos. Por la segunda ley de Newton, el peso se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Para hallar el peso aparente dentro de un ascensor acelerado, hay que saber que el ascensor, si acelera de subida, hace que el peso del cuerpo aumente. Por la ley de Allenberg se puede demostrar esta teoría. Si un ascensor acelera hacia arriba, la masa del cuerpo aparentemente acelera hacia abajo, puesto que por la ley de inercia todo cuerpo ofrece resistencia a ser movido. Entonces el peso aparente se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad más la aceleración del ascensor. Si el ascensor acelera de bajada, entonces el peso del cuerpo disminuye. Igualmente, se aplica la ley de Allenberg. Si el ascensor acelera hacia abajo, aparentemente el cuerpo acelera hacia arriba. Entonces el peso aparente en este caso se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad menos la aceleración del ascensor. Si el ascensor estuviera en reposo o con velocidad constante, el peso del cuerpo no cambia. En la mayoría de problemas vamos a utilizar la segunda ley de Newton dos veces. Primero, utilizamos la segunda ley de Newton para todo el sistema. En este caso, vamos a hallar solamente la aceleración. La sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración, le restamos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración y eso va a ser igual a la masa total de todo el sistema multiplicado por la aceleración. Luego usamos la segunda ley de Newton para un solo cuerpo. Como ustedes ven, se aplica la misma fórmula. Solo hay una pequeña diferencia. A la sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración le restamos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración y eso va a ser igual a la masa de un cuerpo nada más, el que escojamos, multiplicado por la aceleración. En este caso se va a considerar solamente las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. Dinámica circular. En este capítulo estudiaremos las causas que determinan un movimiento rotatorio. Cuando a un objeto en movimiento se le aplica una fuerza en una dirección perpendicular a su trayectoria, el objeto describirá una circunferencia. Esta fuerza central es conocida como la fuerza centrípeta, la que tiene la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta. Cualquier tipo de fuerza que haga girar en círculos a un cuerpo recibe la denominación de fuerza centrípeta. Si deseamos iniciar una rotación, deberá aplicarse un torque sobre el objeto, es decir, una fuerza perpendicular al radio de giro que permita variar la rotación. Una vez que el cuerpo se encuentra girando, tenderá a seguir haciéndolo a no ser que algún torque externo lo haga modificar de este estado. La fuerza centrípeta se define como la sumatoria de las fuerzas radiales. Usando la segunda ley de Newton para un movimiento curvilíneo, tenemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. Como la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración centrípeta, tenemos que la sumatoria de las fuerzas que van al centro menos la sumatoria de las fuerzas que salen del centro es igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta, siendo la aceleración centrípeta igual a la velocidad tangencial del cuerpo elevado al cuadrado dividido entre el radio de la circunferencia descrita por el movimiento de este cuerpo. La fuerza tangencial es igual a la masa
multiplicado por la aceleración tangencial. La fuerza total se puede hallar con la siguiente ecuación, que la fuerza total elevado al cuadrado es igual a la fuerza centrípeta elevado al cuadrado más la fuerza tangencial elevado al cuadrado. Luego tenemos la definición de fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta, pero con signo negativo. Esta es una fuerza de inercia que se rige por la ley de Allenberg. Problema número 1 de dinámica lineal. Para este problema tenemos una fórmula práctica. Si queremos hallar la aceleración que nos están pidiendo, multiplicamos la aceleración a1 por la aceleración a2 y lo dividimos entre la aceleración a1 más la aceleración a2. Estas aceleraciones son los datos que nos dan el problema y aparece como 6 y 4 metros entre segundo al cuadrado. Pero hay que demostrar de dónde sale esta fórmula. Primer caso. Una fuerza F actúa sobre un cuerpo de masa m minúscula y le produce una aceleración a1 igual a 6 metros entre segundo al cuadrado. Segundo caso. La misma fuerza F ahora va a actuar sobre un cuerpo más grande de masa m mayúscula y le produce una aceleración a2 igual a 4 metros entre segundo al cuadrado. Tercer caso. Nos dicen que debemos calcular la aceleración que esta fuerza F produce si ambos cuerpos están unidos. Juntamos la masa m mayúscula con la masa m minúscula y vamos a hallar su aceleración. Utilizando la segunda ley de Newton, en el primer caso, la masa m minúscula va a ser igual a F dividido entre la aceleración a1. En el segundo caso, la masa m mayúscula va a ser igual a la fuerza F dividido entre la aceleración a2. Para el tercer caso, el valor de la aceleración se calcula con la segunda ley de Newton, va a ser igual a la fuerza F entre la suma de las dos masas, m minúscula más m mayúscula. Reemplazando datos, como ya se conoce el valor de m minúscula y de m mayúscula, vamos a tener F dividido entre F sobre A1 más F sobre A2. Simplificamos las letras F. Al simplificar estas letras nos va a quedar pues la unidad. Ahora en el denominador hay que saber resolver quebrados. Nos queda 1 sobre A1 más 1 sobre A2. Operando en el denominador nos queda A1 más A2 dividido entre A1 por A2. Luego aplicamos producto de medios y producto de extremos y encontramos la ecuación que habíamos dado desde el principio. Ahora reemplazamos los valores de cada una de estas aceleraciones. A1 es igual a 6 metros entre segundo al cuadrado. A2 es igual a 4 metros entre segundo al cuadrado. Entonces en el numerador vamos a tener 6 por 4, 24. Y en el denominador 6 más 4, eso nos da 10. Y dividiendo 24 entre 10, eso nos da 2,4 metros entre segundo al cuadrado. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 2 de dinámica lineal. Dentro de un ascensor que sube aceleradamente está un hombre cuya masa es 60 kilogramos. Nos piden hallar su peso en dicho instante. Para esto, recordar la teoría que si un ascensor está acelerado, de subida el peso de esta persona va a aumentar y de bajada el peso de esta persona disminuye. Si el ascensor viajara con velocidad constante o estuviera en reposo, su peso no va a cambiar. Entonces, usamos la primera fórmula. El peso aparente es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad más la aceleración del ascensor. Reemplazamos datos. El peso aparente va a ser igual a 60, que es la masa de la persona, multiplicado por 9,8, que es la aceleración de la gravedad, más 2,2, que es la aceleración del ascensor. Operando,
vamos a tener que el peso aparente es igual a 60 por 12. Y finalmente el peso aparente de esta persona sería 720 newton. La clave sería la alternativa D. Problema número 4 de dinámica lineal. En este problema, como el piso es liso, los cuerpos van a deslizar fácilmente, dependiendo de qué fuerza sea la mayor. 60 newton es mayor que 40 newton. Entonces deducimos fácilmente que estos cuerpos van a acelerar hacia la derecha. Entonces no va a ser necesario graficar los pesos ni las fuerzas de reacción que hay en el piso, ya que solamente es a trabajar con las fuerzas paralelas a la aceleración. Utilizando la segunda ley de Newton para todo el sistema, vamos a calcular la aceleración. La sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración, le restamos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración, y eso va a ser igual a la masa total del sistema multiplicado por la aceleración. En la gráfica vemos que la fuerza paralela a favor de la aceleración es 60 newton. Le restamos la fuerza en contra, que es 40 newton, y eso va a ser igual a la masa de ambos cuerpos, 3 kilogramos más 2 kilogramos multiplicado por la aceleración. En el primer miembro nos va a quedar 20 newton, y esto va a ser igual a 5 kilogramos multiplicado por la aceleración. Como se sabe que newton es una unidad de medida de la fuerza, y newton es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, se elimina kilogramo y nos va a quedar que la aceleración es igual a 4 metros entre segundo al cuadrado. Luego usamos la segunda ley de Newton, pero ahora para un solo cuerpo. Ahora debemos graficar lo que nos están pidiendo, que es la fuerza de reacción. Ampliamos la gráfica. Sabemos que estos cuerpos aceleran hacia la derecha. 40 newton empuja al cuerpo B, el cuerpo B empuja al cuerpo A, y de aquí sale una fuerza de reacción FA. Por el otro extremo, 60 newton empuja al cuerpo A, el cuerpo A empuja al cuerpo B, y de aquí sale una fuerza de reacción FB. Bueno, según Newton, estas dos fuerzas son iguales, porque una de ellas tendría que ser la fuerza de acción, la que actúa primero, y la otra vendría a ser la fuerza de reacción. Si escogemos un solo cuerpo, por ejemplo acá el cuerpo A, solo se consideran las fuerzas que actúan sobre él. En la gráfica, las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo A son 60 newton y la fuerza FB, que sale del cuerpo B pero está actuando sobre el cuerpo A. Aplicamos la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración. Le restamos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración, y eso va a ser igual a la masa de un cuerpo nada más, el cuerpo A en este caso, multiplicado por su aceleración. Reemplazamos valores. 60 newton sería la fuerza paralela a favor de la aceleración, menos la fuerza FB. Esto va a ser igual a 3 kilogramos multiplicado por 4 metros entre segundo al cuadrado. 3 por 4, eso nos da 12. Multiplicando las unidades vamos a tener 12 newton. Lo pasamos a restar al primer miembro. Vamos a tener 60 newton menos 12 newton es igual a FB. Y finalmente la fuerza FB, que vendría a ser la fuerza de reacción, es igual a 48 newton. La clave sería la alternativa A. Problema número 5 de dinámica lineal. Nos piden hallar la tensión en la cuerda ignorando la fricción y la masa de la polea. Graficamos los pesos de los cuerpos. El de 2 kilogramos tendría un peso de 20 newton. El cuerpo de 8 kilogramos, su peso sería 80 newton, considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. Debido a que el piso es liso, el cuerpo, cuyo peso es 20 newton, va a acelerar hacia abajo y va a provocar que el otro cuerpo de 8 kilogramos acelere hacia la derecha. Como en dinámica solamente se consideran las fuerzas paralelas a la aceleración, eliminamos 80 newton porque esta fuerza no es paralelo a la aceleración del cuerpo de 8 kilogramos, que es hacia la derecha. Solamente nos quedamos con la fuerza de 20 newton, que es paralelo a la aceleración A del cuerpo de 2 kilogramos. Utilizamos la segunda ley de Newton para todo el sistema.
vamos a calcular la aceleración. La sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración, le restamos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración y eso va a ser igual a la masa total multiplicado por la aceleración del sistema. En la gráfica vemos que la única fuerza paralela a favor de la aceleración es 20 newton y no hay ninguna fuerza paralela en contra de la aceleración. Entonces le ponemos 20 newton menos 0, esto es igual a 8 kilogramos más 2 kilogramos, que son la suma de las dos masas de los cuerpos, multiplicado por la aceleración. Operando en el primer miembro tenemos 20 newton, esto va a ser igual a 10 kilogramos multiplicado por la aceleración. Como newton es una unidad de medida de la fuerza, y newton es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, se elimina kilogramo y nos queda que la aceleración es igual a 2 metros entre segundo al cuadrado. Luego utilizamos la segunda ley de Newton, pero ahora para un solo cuerpo. Ahora graficamos la tensión en la cuerda, ampliamos la gráfica. El peso de 20 newton va a provocar tensión en la cuerda, la graficamos hacia arriba, y esta misma tensión va a estar en la posición horizontal como se ve en la pantalla, aplicada al bloque de 8 kilogramos. Si escogemos un solo cuerpo, en este caso escogemos el cuerpo de 8 kilogramos, hay que considerar nada más las fuerzas que actúan sobre él. La única fuerza que actúa sobre él sería la tensión T, que está apuntando hacia la derecha. Aplicamos la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de las fuerzas paralelas en contra de la aceleración es igual a la masa de un cuerpo, en este caso solamente el cuerpo de 8 kilogramos, multiplicado por la aceleración. En la ecuación entonces tenemos que la única fuerza paralela a favor de la aceleración es la tensión T menos 0, no hay ninguna fuerza en contra que esté actuando sobre el cuerpo de 8 kilogramos. Esto va a ser igual a 8 kilogramos multiplicado por 2 metros entre segundo al cuadrado. 8 por 2 nos va a dar 16 newton. Al multiplicar las unidades ya sabemos que eso es newton. Entonces la tensión sería igual a 16 newton. La clave sería la alternativa C. Problema número 6 de dinámica lineal. Vamos a hallar la tensión en la cuerda para el sistema de bloques mostrado. Graficamos primero los pesos de estos bloques, 200 newton para el bloque de 20 kilogramos y 800 newton para el bloque de 80 kilogramos. Descomponemos el peso de 800 newton, vamos a tener su componente en el eje Y 400 raíz de 3 newton y en el eje X 400 newton. Ahora eliminamos las fuerzas que no se van a utilizar, 800 newton, 400 raíz de 3 newton y 200 newton. Como bien se sabe, en dinámica solamente se trabaja con las fuerzas paralelas a la aceleración. El cuerpo de 80 kilogramos va a acelerar hacia abajo, 400 newton es paralelo a esta aceleración y el otro bloque de 20 kilogramos va a acelerar hacia la izquierda. Aplicamos la segunda ley de Newton para todo el sistema. Vamos a hallar la aceleración de estos dos cuerpos. La sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración es igual a la masa total del sistema multiplicado por la aceleración. Vemos en la gráfica que solamente hay una fuerza paralela a favor de la aceleración, sería 400 newton, y no hay ninguna fuerza paralela en contra de la aceleración. Entonces, 400 newton menos 0 va a ser igual a 80 kilogramos más 20 kilogramos, que es la masa de los dos cuerpos, multiplicado por la aceleración. En el primer miembro de la ecuación vamos a tener solamente 400 newton, y esto va a ser igual a 100 kilogramos multiplicado por la aceleración. Como newton es una unidad de medida de la fuerza, y newton es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, se elimina kilogramo y obtenemos que la aceleración es igual a 4 metros entre segundo al cuadrado. Luego aplicamos nuevamente la segunda ley de Newton, pero para un solo cuerpo. Debemos graficar ahora lo que nos están pidiendo en el problema, la tensión en la cuerda. Aumentamos nuestro diagrama.
La fuerza de 400 newton va a provocar en la cuerda tensión. La graficamos en sentido contrario, como se ve en la pantalla. Y esta tensión nuevamente la graficamos para el otro cuerpo en dirección contraria a la primera. Si escogemos un solo cuerpo, por ejemplo el de 20 kilogramos, solo se deben considerar las fuerzas que actúan sobre él. Las únicas fuerzas que actúan sobre él son la tensión nada más. No hay ninguna fuerza aparte de la tensión que actúe sobre este cuerpo. Entonces, la sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración es igual a la masa de este cuerpo de 20 kilogramos multiplicado por su aceleración. Tomando en cuenta los datos, la única fuerza paralela a favor de la aceleración sería la tensión T menos 0. No hay ninguna fuerza en contra de la aceleración que actúe sobre este cuerpo de 20 kilogramos. Y esto es igual a 20 kilogramos multiplicado por 4 metros entre segundo al cuadrado. La tensión va a ser igual a 80 newton. La clave sería la alternativa C. Problema número 7 de dinámica lineal. Considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, graficamos los pesos de los cuerpos. El más pequeño tendría un peso de 60 newton. El cuerpo más grande, cuya masa sería pues 9 kilogramos, su peso sería 90 newton. La fuerza F es igual a 240 newton. Esta fuerza es capaz de elevar a ambos cuerpos con una aceleración dirigida hacia arriba. Usando entonces la segunda ley de Newton para todo el sistema, vamos a hallar el valor de esta aceleración. Solamente se toma en cuenta las fuerzas paralelas a la aceleración. La sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración va a ser igual a la masa total del sistema multiplicado por la aceleración. Teniendo en cuenta los datos, vamos a tener que la única fuerza paralela a favor de la aceleración sería 240 newton, menos 60 newton y menos 90 newton, que son los pesos de los cuerpos que están en contra de la aceleración. Eso va a ser igual a 6 kilogramos más 9 kilogramos multiplicado por la aceleración. En el primer miembro nos queda 90 newton y esto va a ser igual a 15 kilogramos multiplicado por la aceleración. Sabemos que newton es una unidad de medida de la fuerza y es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Eliminando kilogramos nos queda que la aceleración es igual a 6 metros entre segundo al cuadrado. Luego usamos la segunda ley de Newton, pero para un solo cuerpo. Ahora es que tenemos que graficar la tensión en la cuerda. Ampliamos nuestra gráfica. El peso de 90 newton jala al cuerpo hacia abajo, la cuerda se tensa y graficamos la tensión tanto hacia arriba como hacia abajo, tal como se muestra en la pantalla. Si escogemos un solo cuerpo, bueno, en este caso podemos escoger cualquiera de los dos cuerpos, al final se va a obtener la misma respuesta, ya de eso depende del criterio de cada alumno. Escogemos el cuerpo de 9 kilogramos. Solamente se toma en cuenta las fuerzas que actúan sobre el que sería la tensión T, apuntando hacia arriba, y 90 newton. Usando la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración es igual a la masa de un cuerpo, en este caso el cuerpo de 9 kilogramos nada más, multiplicado por la aceleración. Reemplazamos los datos, vamos a tener que la tensión menos 90, que es la fuerza que está en contra de la aceleración, va a ser igual a 9 kilogramos multiplicado por 6 metros entre segundo al cuadrado. 9 por 6, eso nos da 54. Multiplicando las unidades vamos a tener 54 newton. 90 newton pasa a sumar a 54 newton y obtenemos que la tensión es igual a 144 newton. Entonces la respuesta sería la alternativa C.
Problema número 9 de dinámica lineal. Vamos a hallar la tensión en la cuerda. Asumiendo la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, graficamos los pesos de estos cuerpos. 100 newton para el cuerpo de 10 kilogramos y 150 newton para el otro cuerpo de 15 kilogramos. El cuerpo de 15 kilogramos tiene mayor peso, por lo tanto va a jalar al otro cuerpo. Este cuerpo va a acelerar hacia abajo y el cuerpo de 100 kilogramos acelera pero hacia arriba. Usando la segunda ley de Newton para todo el sistema, vamos a hallar la aceleración de estos dos cuerpos. La sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración es igual a la masa total multiplicado por la aceleración del sistema. En la gráfica vemos que la fuerza paralela a favor de la aceleración es 150 newton, menos en contra de la aceleración tenemos 100 newton. Esto va a ser igual a 15 kilogramos más 10 kilogramos, que es la suma de las masas de ambos cuerpos, todo multiplicado por la aceleración. En el primer miembro vamos a tener solamente 50 newton y va a ser igual a 25 kilogramos multiplicado por la aceleración de los cuerpos. Como newton es una unidad de medida de la fuerza y newton es igual a kilogramos por metro entre segundo al cuadrado, vamos a eliminar kilogramo y nos va a quedar que la aceleración es igual a 2 metros entre segundo al cuadrado. Ahora usamos la segunda ley de Newton, pero para un solo cuerpo. Debemos graficar la tensión que nos están pidiendo en el problema. Ampliamos la gráfica. Las fuerzas que provocan tensión en la cuerda son 150 newton y 100 newton, uno a cada extremo. Entonces, graficando las tensiones acá en la cuerda, estas tensiones son iguales, dado que solamente hay una sola cuerda. Ahora escogemos un solo cuerpo para hallar la respuesta. Puede ser el de 10 kilogramos o el de 15 kilogramos, depende de cada alumno. Escogemos el de 15 kilogramos y las únicas fuerzas que se van a tomar en cuenta son la tensión y 150 newton, tal como se ve en pantalla. Usando la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración va a ser igual a la masa de un cuerpo, en este caso solamente el cuerpo de 15 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Reemplazamos los datos. La fuerza paralela a favor de la aceleración sería 150 newton, menos la tensión, que sería una fuerza en contra de la aceleración. Esto va a ser igual a 15 kilogramos multiplicado por 2 metros entre segundo al cuadrado. Multiplicamos 15 por 2 y eso nos va a dar 30. Las unidades nos darían newton, 30 newton. Despejando, obtenemos que la tensión es igual a 120 newton. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 12 de dinámica lineal. Graficamos los pesos de estos cuerpos considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. Tenemos 20 newton, 30 newton y 50 newton, según los datos que nos dan sobre las masas. Eliminamos las fuerzas que no se van a utilizar. Como el piso es liso, el cuerpo de 5 kilogramos tiene mayor peso, va a jalar a todos los cuerpos y aceleran en las direcciones que se están mostrando en la pantalla. Ahora utilizamos la segunda ley de Newton para todo el sistema. Vamos a hallar el valor de la aceleración de estos cuerpos. La sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración es igual a la masa total del sistema multiplicado por la aceleración. Reemplazamos los datos. 50 newton
es la única fuerza a favor de la aceleración, menos 20 newton, que es la fuerza en contra, va a ser igual a 2 kilogramos más 3 kilogramos más 5 kilogramos, que viene a ser la suma de las masas de estos tres cuerpos, todo multiplicado por la aceleración. En el primer miembro tenemos solamente 30 newton, y esto va a ser igual a 10 kilogramos multiplicado por la aceleración. Sabemos que newton es una unidad de medida de la fuerza, y newton es igual a kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Eliminamos kilogramo y obtenemos que la aceleración es igual a 3 metros entre segundo al cuadrado. Luego, utilizamos nuevamente la segunda ley de Newton, pero para un solo cuerpo. Ahora es cuando tenemos que graficar la tensión que nos están pidiendo. O en este caso vamos a graficar las dos tensiones que existen acá en el gráfico, ya que hay dos cuerdas. El cuerpo cuyo peso es 20 newton provoca una tensión T, la graficamos como aparece en pantalla, y esa tensión es la que debemos hallar. Graficamos esta misma tensión en sentido contrario para el cuerpo de 3 kilogramos. El peso de 50 newton provoca una tensión en la otra cuerda, le ponemos tensión T1 y graficamos esta tensión nuevamente en sentido contrario. Ahora, solamente vamos a escoger el cuerpo de 2 kilogramos, ya que nos piden hallar el valor de esa tensión. Vamos a considerar solamente las fuerzas que actúan sobre él. Como en la pantalla figura, solamente va a actuar la tensión que está dirigida hacia arriba y su peso, que es 20 newton. Usando la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración va a ser igual a la masa de este cuerpo multiplicado por la aceleración. La fuerza paralela a favor de la aceleración sería la tensión T menos 20 newton, que sería la fuerza en contra. Esto va a ser igual a 2 kilogramos multiplicado por 3 metros entre segundo al cuadrado. 2 por 3 nos va a dar 6 y multiplicando las unidades nos da newton. 6 newton sumado con 20 newton nos da 26 newton. Entonces este sería el valor de la tensión. La clave sería la alternativa C. Problema número 13 de dinámica circular. Hacemos la gráfica según el problema. Colocamos el cuerpo en cualquier posición. Aquí en la gráfica ponemos en el punto A la posición inicial. Entonces en este punto su velocidad tangencial inicial sería 0, ya que el cuerpo está en reposo. Este cuerpo va a girar debido a una fuerza tangencial igual a 2 newton. Nos dicen que esta fuerza tangencial es constante, entonces va a estar presente en cualquier punto de la trayectoria. Nos piden hallar el tiempo en segundos cuando su fuerza centrípeta sea igual a 12 newton. Entonces hay que calcular la velocidad tangencial final que adquiere este cuerpo para poder dar la respuesta. Primero, la fuerza tangencial se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración tangencial. Como esta fuerza nos dicen que es constante, su aceleración tangencial también va a ser constante. Reemplazamos datos, la fuerza tangencial es 2, la masa es 4 y despejando la aceleración tangencial nos va a quedar que es igual a 1/2 metro entre segundo al cuadrado. Luego, calculamos la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta se calcula multiplicando la masa por la aceleración centrípeta. Y aquí obtenemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicado por la velocidad tangencial final elevado al cuadrado dividido entre el radio, que en este caso vendría a ser la longitud de la cuerda. Reemplazamos los datos del problema. La fuerza centrípeta es 12. Esto va a ser igual a la masa, que es 4, multiplicado por la velocidad tangencial final elevado al cuadrado dividido entre 3. Simplificamos, sacamos cuarta al primer miembro y al segundo miembro de la ecuación. En el primer miembro nos queda 3. El 3 pasa a multiplicar al otro 3
Y vamos a tener que la velocidad tangencial final es igual a la raíz cuadrada de 9. Y eso va a ser igual a 3 metros entre segundos. Entonces reemplazamos en la gráfica, la velocidad tangencial final sería igual a 3 metros entre segundo. Y finalmente ya hallamos el tiempo usando la primera ley para un movimiento curvilíneo. La velocidad tangencial final es igual a la velocidad tangencial inicial más la aceleración tangencial multiplicado por el tiempo. Como la velocidad tangencial inicial es 0, eliminamos en la ecuación. Reemplazando datos, la velocidad tangencial final es igual a 3. Esto va a ser igual a 1/2, que es la aceleración tangencial, multiplicado por el tiempo. El 2 pasa a multiplicar al 3 y obtenemos que el tiempo es igual a 6 segundos. La clave sería la alternativa E. Problema número 14 de dinámica circular. Vamos a hallar la tensión en la cuerda cuya longitud es 2 metros, sabiendo que el cuerpo cuya masa es 6 kilogramos gira en un plano vertical con una velocidad tangencial que es igual a 5 metros entre segundos. Hacemos la gráfica. En la posición mostrada graficamos el peso del cuerpo, que es 60 newton, tomando en cuenta el ángulo de 53 grados. En la parte superior y en la parte inferior se repite 53 grados por ser ángulos correspondientes. Aquí se cumple el triángulo rectángulo 5K, 4K y 3K. Este triángulo pitagórico es conocido. Eso nos permite hallar la componente en el eje radial, que vendría a ser 36 newton, y la otra componente no nos va a interesar, no lo vamos a tomar en cuenta. Hay que recordar que en dinámica circular solamente se toma en cuenta las fuerzas radiales. Graficamos ahora la tensión en la cuerda. El peso provoca tensión en la cuerda. La graficamos en dirección al centro de la circunferencia y aquí vemos las dos fuerzas radiales que vamos a usar para resolver este problema. Teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial elevado al cuadrado dividido entre el radio, aplicamos la segunda ley de Newton para el movimiento curvilíneo. La sumatoria de fuerzas radiales que van al centro de la circunferencia menos la sumatoria de fuerzas radiales que salen del centro es igual a la masa del cuerpo multiplicado por su aceleración centrípeta. Esta ecuación la podemos escribir de otra manera. La sumatoria de fuerzas radiales que van al centro de la circunferencia menos la sumatoria de fuerzas radiales que salen del centro de la circunferencia es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la velocidad tangencial elevado al cuadrado dividido entre el radio. Reemplazamos los datos. Vemos que la única fuerza radial que se dirige al centro de la circunferencia es la tensión T. Le restamos la fuerza radial que sale del centro, que sería 36 newton, y eso va a ser igual a 6, que es la masa del cuerpo, multiplicado por 5, que es la velocidad tangencial elevado al cuadrado dividido entre 2. 6 entre 2 en el segundo miembro nos va a quedar 3 multiplicado por 25. Resolviendo la ecuación vamos a tener T menos 36 en el primer miembro y en el segundo miembro 3 por 25, eso da 75. Despejando, hallamos que la tensión es igual a 111 newton. La clave sería la alternativa B.